Argentina viene mal y con el gobierno de Javier Milei sigue empeorando. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial dijo que Argentina fue el país que tuvo una mayor caída en materia industrial en el 2024, con un menos 9,4% en lo que fue el primer año calendario de Javier Milei como presidente de Argentina. Y vamos con Estados Unidos, donde lo que les voy a contar es que a Estados Unidos hoy por hoy lo están manejando verdaderamente una manga de inútiles. Putin cambió el fin de las hostilidades en el Mar Negro por conectar un banco estatal ruso al sistema SWIFT, que es este sistema por el cual los países hacen las transacciones cuando tienen que comerciar entre ellos, y que una de las sanciones cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania fue sacar a Rusia de este sistema y así perjudicarlo. ¿Es acaso que la Unión Europea está viendo un posible conflicto con Rusia? ¿O es acaso también decir a sus ciudadanos que se ajusten y que se empiecen a abastecer ya que ven un desabastecimiento próximo? ¿O es también una manera de ajustar los bolsillos y el consumo de los ciudadanos para así poder terminar de pagar este rearme de 800.000 millones de euros que le van a dar a Ucrania dentro de poco para que siga el conflicto con Rusia? Proyecto 2025 con Joaco Escolar. Bueno, bienvenidos a esto que es Proyecto 2025, yo soy Joaquín Escolar y te voy a estar contando todas las noticias que pasaron esta semana en materia internacional. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de los aranceles y vamos a hablar también de lo que está pasando entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, con reuniones y altos al fuego en el Mar Negro. Bueno, arrancamos con Argentina, ya que Argentina viene mal y con el gobierno de Javier Milei sigue empeorando. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial dijo que Argentina fue el país que tuvo una mayor caída en materia industrial en el 2024, con un menos 9,4% en lo que fue el primer año calendario de Javier Milei como presidente de Argentina. Esto se da en un contexto interno donde el gobierno de Milei abrió las importaciones, algo que perjudicó mucho a la industria local, donde hubo también por el ajuste una caída enorme del consumo argentino, ya que en enero de 2025 se registró una caída del consumo del 10% y en febrero del 9,8%. Este retroceso del poder industrial se da también que generó la pérdida de 30.000 puestos de trabajos industriales, el cierre de 2.300 fábricas y también la pérdida de 200.000 puestos de trabajo registrados, no solo en materia industrial. Todo esto se suma a la noticia de un posible nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de, según el ministro de Economía argentino, 20.000 millones de dólares, que tiene como supuesto objetivo aumentar las reservas en dólares del país para también liberar el cepo cambiario, que es esta restricción para adquirir monedas extranjeras. Sin embargo, acá es donde explico lo que dije al principio, de que Argentina con Milei viene mal, porque el resultado de esta caída de la industria y del consumo, el aumento del desempleo, el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, generará en este país una bomba que puede explotar en cualquier momento, siendo similar al estallido que hubo acá, que supo pasar a Argentina en el 2001, y que algunos se animan a decir que esto es peor. O sea, aquella vez las protestas contra el gobierno de Fernando de la Rúa se llevaron la vida de 40 personas por las protestas. Y si esto es peor, yo no sé hasta dónde puede llegar todo eso. Ahora sí vamos con Estados Unidos, donde lo que les voy a contar es que a Estados Unidos hoy por hoy lo están manejando verdaderamente una manga de inútiles, y te lo voy a contar en esta breve. El 11 de marzo, el editor jefe de la revista The Atlantic de Estados Unidos, Jeffrey Goldberg, fue agregado a un grupo de la red social Signal, parecida a Telegram pero un poco más privada y un poco más segura, por el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Michael Waltz. 2 días después, Pete Hegseth, que es quien maneja el Pentágono en Estados Unidos,
compartió información sobre unos ataques contra los hutíes en Yemen. Este grupo, financiado por Irán y pro-palestino, que está obstruyendo el estrecho de Bab al-Mandeb y boicoteando los buques mercantes con banderas occidentales. Horas después de eso, de que Hegseth, quien maneja el Pentágono en Estados Unidos, comparta esta información de estos ataques, 50 personas fueron asesinadas por un ataque estadounidense. Esta historia que acabo de contar, de este grupo de Signal, donde también estaba el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio y otras personalidades más de la seguridad estadounidense, nos demuestra lo inútiles que son los funcionarios en los que Trump confía. Nos demuestra que hoy la debacle de este país es inminente frente a China. Nos demuestra que la seguridad de Estados Unidos, para los propios norteamericanos, para los propios estadounidenses, que es a quien más le debe importar, está manejada por gente que no sabe a quién agrega a un grupo de teléfono donde se comparte información que no era clasificada, pero que es completamente sensible para la seguridad no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, estamos hablando de que a hoy Estados Unidos lo están manejando una manga de inútiles. Este es el boletín informativo de la semana. Violencia en Cisjordania. Colono israelí asesina a un palestino. En Cisjordania, un colono israelí disparó y mató a un palestino en un nuevo episodio de violencia en la región. La víctima, identificada como Oscar Hamdan Balal, fue atacada en circunstancias aún confusas. Mientras tanto, grupos de derechos humanos denuncian que los ataques de colonos han aumentado en los últimos meses sin una respuesta firme de las autoridades israelíes. Masacre contra alawitas en Siria. La provincia de Latakia vive momentos de terror tras la masacre de más de 1,000 personas de la comunidad alawita. Según testigos, hombres armados irrumpieron en aldeas de la región, ejecutando a civiles y sembrando el caos. Se teme que este ataque recrudezca el conflicto interno en el país y provoque una nueva ola de desplazados Brasil. Bolsonaro y su círculo en la mira por intento de golpe. En Brasil, la justicia avanza contra el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno por el intento de golpe de Estado en 2023. Un tribunal confirmó que Bolsonaro y altos mandos militares enfrentarán un juicio por conspiración y atentado contra el orden democrático. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría ir a prisión. Este fue el boletín informativo de la semana. Seguimos con Estados Unidos, ya que esta próxima semana Trump declarará el 2 de abril como el Día de la Independencia de América por Estados Unidos. Trump declarará el 2 de abril como el Día de la Independencia de América, que lo que te voy a contar es ahora qué significa, a quién perjudica y por qué esto beneficia principalmente y personalmente a Elon Musk. Trump tiene pensado este 2 de abril poner muchísimos aranceles con el objetivo de proteger la industria local y obligar a los empresarios a abrir sedes y fábricas en su país. Algo que ya viene prometiendo desde su campaña electoral del año pasado y que por ahora está amenazando con poner aranceles, pero después lo retira, ya que, como hablamos acá, lo usa como manera de extorsión para los otros países. Estos aranceles se encuentran entre los más importantes, un 25% de impuestos a los autos importados. ¿A quién perjudicaría este impuesto? Bueno, a países como México y Canadá, que ya lo expliqué en el programa anterior, pero que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos entre estos tres países, y a Japón, una economía que viene con un poco crecimiento y que la industria automotriz se vería afectada por esto, ya que bajaría también un 0,2% el Producto Bruto Interno japonés. Empresas también como Ford, nacida en Estados Unidos, sería perjudicada, ya que por ejemplo, hay ciertas camionetas que hace esta marca que son producidas en China, pero que se venden en Estados Unidos. Y siendo una marca local, se vería perjudicada también por estos aranceles. Bueno, ¿a quién beneficiaría entonces este 25% de arancel a la industria automotriz que quiere poner Donald Trump? Bueno, particularmente a Elon Musk, ya que produce casi la totalidad de sus autos y la totalidad de sus piezas en Estados Unidos. ¿Y por qué lo nombro como puntual y como algo malo a Elon Musk? Porque es parte del gobierno federal de Estados Unidos. Elon Musk maneja el Departamento de Desregulación del Estado, DOGE, por sus siglas en inglés, y es parte del gobierno federal de Estados Unidos. Y que una medida del presidente, el jefe del poder ejecutivo de tu país, haga ciertas medidas para que entre ellas uno de los beneficiados sea alguien de mi gabinete, es un acto de corrupción. Es algo que no se puede hacer y lo está haciendo Donald Trump a la luz del mundo. Cosas que, como otros casos que ya tuvo anteriormente y que fueron tratados antes de las elecciones en Estados Unidos y de los cuales fue declarado culpable, pero al tener fueros y demás no pasa nada.
ahora lo está haciendo como presidente y es algo que vamos a seguir viendo durante todo probablemente el resto de su mandato, que recién comienza. Otro impuesto muy importante que quiere aplicar Donald Trump es el 2 de abril, es un 25% también a los países, a los productos de los países que compren petróleo venezolano. Estamos hablando de países como China, países como Rusia, países como Irán, que no creo que entren muchos productos iraníes a Estados Unidos sinceramente, pero es otro de los afectados y demás. Este arancel puntualmente tiene como el objetivo de reemplazar, lo digo más que nada y ahora lo vamos a analizar en profundidad, de reemplazar a las sanciones económicas, reemplazar también a las sanciones que en Rusia no funcionaron, y lo vamos a ver ahora en el próximo tema, que no funcionaron y que no tienen el objetivo, no casaron el objetivo que Occidente quería esas sanciones, que era debilitar la economía de Rusia. Por eso estas sanciones afectarían de manera indirecta a ciertas economías enemigas, por así decirlo, por simplificar la geopolítica, de Estados Unidos. Lo que voy a contar ahora es una jugada maestra de Vladimir Putin en las negociaciones con Estados Unidos por el alto el fuego en Ucrania. Esta semana Estados Unidos pactó por separado con Rusia y por separado con Ucrania el alto al fuego en el Mar Negro y así garantizar el comercio marítimo en la zona, afectado principalmente por los conflictos en lo que es la península de Crimea y demás, ubicada en el Mar Negro. Lo que no se reveló hasta que Rusia mostró el acuerdo es que Putin cambió el fin de las hostilidades en el Mar Negro por conectar un banco estatal ruso al sistema SWIFT, que es este sistema por el cual los países hacen las transacciones cuando tienen que comerciar entre ellos, y que una de las sanciones cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania fue sacar a Rusia de este sistema y así perjudicarlo. Bueno, ahora lo que Putin hizo es volver a este sistema y volver a comerciar directamente con el mundo de una manera mucho más segura, si se quiere, o eficiente. Esto es verdaderamente una muy buena maniobra por parte de Vladimir Putin, ya que con esto evita todas las sanciones casi que se les impusieron. Por eso anteriormente había contado que este impuesto del 25% que puso Estados Unidos de arancel aquí a los países que compren petróleo venezolano es una manera indirecta de afectar también a Rusia. Si bien este pacto lo hizo con Estados Unidos, Trump no quiere darle toda la vía libre del mundo a Rusia, pero sí tiene que afectarla de alguna u otra manera. Y esa es con este 25% de arancel a la compra de petróleo venezolano que conté antes, ya que las sanciones impuestas por Occidente no le sirven a Rusia. Y Rusia con esto vuelve a operar en el mercado mundial. Las sanciones directamente ya no le sirvieron porque, por ejemplo, le pusieron al principio de este conflicto en Europa que Rusia no podía entonces venderle a Europa petróleo ni gas, dos productos completamente esenciales para Europa y que generan muchísimas divisas a Rusia. Pero de igual manera lo siguió haciendo. ¿Con quién? Con países como China, países como la India y otros tipos de países más que le seguían comprando igual gas y petróleo a Rusia, y con eso salvó toda este tipo de sanciones, ya que la economía rusa no se vio afectada por este tipo de sanciones impuestas por Occidente. Otra de las cosas que estuvimos viendo esta semana es cómo la Unión Europea pidió a sus ciudadanos que se abastezcan de comida, agua y medicamentos necesarios para 3 días. Yo había subido un video en la semana pasada sobre esto y acá plantear la siguiente situación. ¿Es acaso que la Unión Europea está viendo un posible conflicto con Rusia? ¿O es acaso también decir a sus ciudadanos que se ajusten y que se empiecen a abastecer ya que ven un desabastecimiento próximo? ¿O es también una manera de ajustar los bolsillos y el consumo de los ciudadanos para así poder terminar de pagar este rearme de 800.000 millones de euros que le van a dar a Ucrania dentro de poco para que siga el conflicto con Rusia y así poder Europa quedarse en una mejor situación frente a algunas negociaciones? Es algo que ya estuvimos hablando de otros programas y verdaderamente repetirlo no viene al caso. Por eso dejo esta pregunta planteada para que vos lo respondas en los comentarios con tu opinión. Acuérdate que sin censura y sin insultos. Nada más
es lo único que no se permite acá. Te invito también a que le des like, que te suscribas si lo estás viendo en YouTube y que si lo estás escuchando por Spotify, que le des 5 estrellas a este podcast y lo compartas con gente afín a vos. Te saludo, hasta la próxima emisión.